¿Qué es más frecuente? ¿El trasplante renal de donante vivo o el trasplante renal de donante cadavérico? Las dos modalidades son buenas y válidas. Hay pacientes que tienen una enfermedad hereditaria que no van a poder recibir un trasplante de donante vivo porque toda su familia tiene una condición. Lo que le queda es la opción de la donación de donante cadavérico. Y esto es a través de la educación de la población y de la cultura de donación. Y en eso es que tenemos que trabajar. Ahí es que tenemos que tener la fortaleza de insistir. ¿No hay dentro de esa ley algo que castigue la desinformación? Debería, porque la desinformación hace mucho daño. Exacto. Y este impacto es tan malo que esto tendrá como repercusión que los pacientes que están esperando en lista de espera un órgano se morirán. Saludos. Gracias por estar en sintonía con nuestro podcast De Hombre a Hombre. Y hoy estamos en la segunda parte en nuestro episodio de trasplante renal con una invitada especial. Hay temas que siguen siendo tabú y algunos profesionales de la medicina sí estamos dispuestos a no desmayar hasta crear conciencia en nuestra sociedad. Y continuaremos hablando de este tema en el día de hoy con nuestra invitada doctora Carolina de la Cruz. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Doctora, hay muchos pacientes de distintas condiciones en esta situación de diálisis, de fallo renal. Y muchas veces el paciente que está en una lista que se va a trasplantar piensa que se va a trasplantar y ya el problema está resuelto. ¿Es así? ¿Una persona puede trasplantarse más de una vez? Explíquenos un poco acerca de ese tema. Bien, la enfermedad renal crónica, dentro de los tratamientos, el ideal es el trasplante renal. Sin embargo, existen enfermedades que pueden volver a aparecer después de un trasplante. Sobre todo algún tipo de inflamación o de glomerulopatías, como es por ejemplo la glomerulopatía por IgA, que puede reaparecer en el riñón trasplantado. ¿Cómo lo podemos nosotros evaluar o darnos cuenta que este riñón trasplantado después del trasplante pueda tener un problema? Y es importante que el paciente después de trasplantado no se curó. Tiene el mejor de los tratamientos, que es el trasplante, pero debe de ser seguido de manera periódica. Entonces, en las consultas nosotros podemos evaluar si el riñón está teniendo una reactivación de una enfermedad anterior, que fue la causante de llevarlo al daño renal, o si tiene un rechazo, porque esto no da dolor, no da ningún síntoma. Puede ser que solamente el paciente diga que tiene espuma, o que tiene cambios en el color de la orina, o que empezaron a hincharse los pies de nuevo, o que ve que el riñón está orinando menos producción de orina, o que tiene dolor en la zona del riñón. Después de un trasplante nosotros hacemos una charla importante para el paciente de los detalles que tiene que tener en cuenta a la semana de irse de alta a casa. Si haces fiebre, tienes que venir. Si haces evacuaciones diarreicas, tienes que venir. O sea, sigue siendo un paciente. Claro que sí, con mucha mejor calidad de vida, pero sigue siendo un paciente. ¿Y un paciente se puede trasplantar 1, 2, 3, 4 veces? Sí. Sí hay especificaciones, tratamientos un poco más especializados en el paciente que tiene más anticuerpos, porque cada vez que un paciente se trasplanta puede desarrollar anticuerpos contra ese riñón o contra ese órgano, y diríamos que lo hace un poco más especializado, pero se puede volver a trasplantar. Para eso tenemos medicamentos y tenemos el conocimiento y la capacidad aquí en República Dominicana de hacer segundo trasplante, tercer trasplante. O sea, eso no limita. Ya. Doctora, ese paciente o esa paciente que va a ser trasplantada, según vemos la complejidad de un trasplante, esas personas tienen que tener un entrenamiento, unas informaciones muy detalladas. Como usted explica, la complejidad que tiene un trasplante. ¿Cómo manejan ustedes tanta información, tantos detalles que me imagino que tiene que tener el paciente, los familiares,
orientan? ¿Hay algún método? Hay una multidisciplina, lógicamente, pero ¿cómo manejan esa parte de la información? La comunicación del paciente trasplantado es muy directa con su nefrólogo de trasplante. O sea, el nefrólogo se convierte casi en familiar del paciente. Y hay una comunicación muy directa, llamadas, tengo esto, presento evacuaciones diarreicas, ¿qué tengo que hacer? Mira, ven al centro, hay que hidratarte, hay que verificar. Siempre tenemos una comunicación muy cercana. Y eso se lo explicamos desde el día 1 de la primera consulta de preparación para trasplante. Hay un cambio de vida. Son personas más sensibles a las infecciones. Por eso en el proceso de preparación para trasplante utilizamos un esquema de vacunación para que este paciente esté en buenas condiciones cuando llegue su trasplante y no desarrolle una enfermedad que puede ser prevenible, como es una influenza, una neumonía por neumococo. O sea, hay una estrecha relación de comunicación con el paciente trasplantado a través de su nefrólogo. Hablamos mucho de la dieta, pero esto también se entrega por escrito. Hay unos manuales que se le dan al paciente, una pequeña guía de información. Tengo fiebre, ¿qué tengo que hacer? Llame a su nefrólogo. Hay evacuaciones diarreicas, vómitos o dejé de orinar, llame a su nefrólogo. Son signos de alarma de que el riñón puede tener problemas. O sea, este paciente sigue de la mano con su nefrólogo de cabecera hasta que el riñón deje de funcionar y lo volvamos a trasplantar o hasta que el paciente, Dios se lo lleve. O sea, es para siempre. Entiendo. ¿Qué es más frecuente? ¿El trasplante renal de donante vivo o el trasplante renal de donante cadavérico? Las dos modalidades son buenas y válidas. Hay pacientes que tienen una enfermedad hereditaria que no van a poder recibir un trasplante de donante vivo porque toda su familia tiene una condición. Okay. O porque a lo mejor es hijo único, no tiene una familia muy larga y los padres son muy mayores y no pueden ser donantes. O tienen una enfermedad como diabetes que no le permite donar porque ya tienen situaciones de salud que podrían desarrollar. Y entonces la modalidad de trasplante de donante cadavérico viene a dar una luz para este tipo de paciente que no tiene un donante vivo. Porque los nefrólogos siempre estamos buscando quién de la familia puede donar. Pero el donante vivo lo cuidamos de una manera completa. Si encontramos alguna situación que a largo plazo desarrolle una enfermedad renal, le decimos, no, usted no puede ser donante porque tiene proteinuria y a lo mejor usted tiene una enfermedad renal y hay que investigarlo. O usted no puede ser donante porque usted es diabético y no lo sabía. Porque la familia cuando ve a su paciente enfermo, a su familiar enfermo, la gente va a investigarse. Pero el que no tiene donante de vivo o no tiene una esposa o un esposo que pudiera ser donante, porque también las parejas pueden ser donantes, lo que le queda es la opción de la donación de donante cadavérico. Ya. Y esto es a través de la educación de la población y de la cultura de donación. Y en eso es que tenemos que trabajar. Ahí es que tenemos que tener la fortaleza de insistir. ¿Y es fácil donar en República Dominicana? Bueno, la modalidad de donante vivo sí es más fácil, claro que sí. Lo de donante cadavérico, ahora mismo estamos pasando por una situación mermada donde la gente por desinformación tiene miedo. Y este espacio es para poder quitar ese vendaje de miedo, de que la gente se puede acercar a la institución que regula los trasplantes en el país, que es el Instituto Nacional de Coordinación, del INCOR, y preguntar. Y también, aunque usted no lo deje escrito en ningún sitio, usted puede conversar este tema con su familia y decir, si algún día tengo alguna situación y pierdo la vida, yo quisiera ser donante. Doctora, hay que hablarlo. Y disculpe que le pregunto así tan rápido, pero me llega así rápidamente que hay una ley de trasplante. Así es. ¿No hay dentro de esa ley algo que castigue la desinformación? Debería. Lo pregunto porque, o sea... Porque la desinformación hace mucho daño. Exacto. Y este impacto es tan malo que esto tendrá como repercusión que los pacientes que están esperando en lista de espera un órgano se morirán. Es así. Morirán los de hígado, que son urgencia cero, que si no aparece un órgano viable, se mueren. Los de riñón también. La mortalidad de los pacientes con enfermedad renal es muy alta. Los pacientes nuestros se mueren.
se mueren de problemas cardíacos, porque la enfermedad termina afectando el corazón. Entonces la desinformación sí tendrá un impacto negativo en lo que es la donación como tal y en los pacientes, que son los que sufren realmente. Ya. ¿Existe una institución que se encargue de esta información, de esta concientización a la población, de enfrentar, si se quiere usar un término, tanta desinformación? Yo entiendo que si hay una institución, Sí. podría enfrentar esta desinformación que hay. Sí, está la institución que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante y el Consejo Nacional de Trasplante, quienes son los encargados de mantener lo que es la publicidad, las campañas de información para la población. Y nosotros, por ejemplo, que somos apasionados del trasplante, también. Nosotros estamos haciendo ahora mismo un espacio de información real basada en la evidencia. Y estamos dando una información buena y válida a la población. Pero yo pienso, y me surge otra idea así rápidamente, que desde el punto de vista institucional, yo pienso que si una institución como esta se acerca a un canal de televisión, a un canal de radio, donde se sabe que no es nada particular de la institución, sino que es un asunto de la población, que nos tiene que doler a todos. Claro. Yo pienso que sería fácil colocar publicidad de que las personas se concienticen en este sentido. Sí. Ahora hay muchas pantallas, por ejemplo, en las calles, y eso se puede utilizar. Una simple información. Donar es dar vida después de la muerte. Y esto pasarlo ahí. Es más, hasta en la parte de atrás de algún vehículo, de los autobuses de tránsito, y es una idea fácil, no es costosa, una valla que diga, donar salva vidas. Que mientras tú estás en el tapón, esperando, o en el semáforo, sí, en el semáforo, tú puedas ver este autobús del tránsito, ¿verdad?, del Estado, que diga, donar salva vidas. Pero vamos a presentar, doctora, nuestra invitada especial que tenemos. Sí. Para hoy. Hoy, como hemos dicho, que hay pacientes que pueden volverse a trasplantar no una vez, sino 2 veces, 3, y las que se necesiten, porque el trasplante es el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica. Hoy nos acompaña Karina. Karina es una trasplantada por segunda vez. Y es una historia bien interesante porque la primera vez fue de donante vivo. Ella va a contar su historia, cuánto le duró. Y luego se volvió a trasplantar por un acto de amor donde una familia dijo sí a la donación. Antes que nada quería agradecerle por brindarnos su espacio para compartir estas informaciones tan importantes. Realmente quien agradece el gesto de ustedes trasladarse aquí soy yo, porque aunque soy urólogo, pero mi pasión es el trasplante. De verdad que sí, que cuando uno logra hacer un trasplante, que uno ve ese riñón, como decimos, botando orina, eso es algo que es indescriptible. La sensación, la paz, la felicidad que uno siente que logró que un paciente que estaba en diálisis deje de dializarse. Pero queremos que ese público que nos sigue, pues, escuche de su voz, de sus palabras, un poco de historia, que yo sé que va a tocar muchas personas que probablemente tienen esa información errada que se está dando. Cuéntenos un poco de su historia, de su primer trasplante, cómo ocurrió. Pues yo fui diagnosticada con insuficiencia renal crónica a los 17 años. Wow. Todo empezó como una gripe fuerte. Pensaba mi mamá que era una gripe fuerte. Yo siempre fui una niña sana, que iba todos los años al pediatra. Nunca tuve ningún tipo de eventualidad con respecto a mi salud. Pues cuando fuimos a emergencia, porque ya parecía algo fuerte como gripe, en ese momento el único síntoma que yo recuerdo que tenía, a pesar de los malestares, era que me zumbaban los oídos. Tenía un zumbido muy fuerte en los oídos. Pero en ese momento, lamentablemente, no me detectaron nada. Así que volvimos a casa y regresamos 2 días después porque ya había perdido la vista. Ya tenía el zumbido en los oídos y la vista la había perdido. Veía muy poco. Eso que yo le dijera a mi mamá que yo no veía, despertó más alerta y volvimos a emergencia.
Ya al momento de la emergencia, realmente ya en ese momento era muy tarde. Ya en ese momento me tuvieron que ingresar y a los pocos días ya mi doctor de ese momento pudo detectar que yo tenía insuficiencia renal crónica. En ese entonces mis riñones ya solo trabajaban un 40%, que no era mucho, no dura mucho tiempo así realmente. Tuve que ingresar a diálisis, pero tan pronto me enfermé, se descubrió lo que tenía. El doctor le dijo a mi familia cuál era la mejor opción en mi caso, que era el trasplante. Pues esos 5 meses que yo duré en diálisis en ese momento, esos fueron los mismos 5 meses que mi mamá duró preparándose. Que en ese momento ella fue la que dio el sí a mi donación, no lo pensó, como su hija, ¿verdad? Sí, ella no lo pensó y eso fue en tiempo récord. Fueron 5 meses en los que ella se preparó y todo salió muy bien en ese momento. Duré 7 años y medio con ese trasplante. Cabe resaltar que mi mamá está bien, con salud impecable, nunca le ha pasado nada, nunca ha tenido ninguna eventualidad, nada, todo bien. Pues después de los 7 años y medio, yo tuve una enfermedad autoinmune. Yo produje una enfermedad autoinmune que se llama glomerulopatía por IgA. Entonces ahí vuelven a informarme que tengo que volver a diálisis. Wow. Ya usted se puede imaginar lo que uno piensa, que cree que está bien, pero en realidad tuve que volver. Pues ya para ese entonces, mi doctor me dijo que había una nueva opción ya en ese momento, que estaban los trasplantes cadavéricos. Así que decidí que esa era la mejor opción para mí en ese momento. Duré 9 años en diálisis otra vez. Dios mío. Hasta que una familia dio el sí para mi nueva vida, para yo estar aquí. Es importante que tú mencionas dos detalles. De que la donación de trasplante, de donante vivo, familiar, relacionado, es segura. Sí. Porque su madre, yo que la conozco, está perfecta. Sí. Y es una mujer con mucha vitalidad. Sí. Yo diría que los donantes familiares, como son bien evaluados, vemos que de verdad cuentan con una gran salud y que donar un riñón a un ser querido no va a limitar su vida, porque se hacen estudios para asegurar que esta persona va a estar bien. Pero también mencionaste cómo tú te decidiste a volverte a trasplantar. Sí. O sea, tú eres valiente, tú dices, pues yo me puedo volver a trasplantar, pues vamos de nuevo. ¿Y cuál es la opción? Pues trasplante de donante cadavérico. Es importante mencionar también que esta enfermedad puede aparecer en los riñones y que cuando hacemos una biopsia, que a muchos de los pacientes, si me están oyendo, no tengan miedo a las biopsias de riñón trasplantado. En otros países se hacen de manera regular, que el paciente trasplantado se le hace una biopsia renal antes del año en el riñón trasplantado para ver la evolución de este riñón a largo plazo y que no desarrollen un rechazo. Así que nos da mucha información. Realmente, ¿cómo fue ese momento? ¿Te llamaron una vez, 2 veces? ¿A qué hora fue más o menos la llamada para decirte que tenían un riñón para ti? Bueno, me llamaron 2 veces. Hubo en un momento que me dijeron, probablemente esto suceda. Tú tienes que estar lista ahí por si acaso. Pero en ese momento no me tocó a mí, le tocó a otra persona que he verificado que está bien también, gracias a Dios. Y gracias a la donación. Y la segunda vez que me llamaron, que me llamó mi querida doctora, ¿verdad? Pues ese día yo estaba como decaída. Eso no era como regular en mí. Ese día yo estaba como un poco decaída, como que no estaba en muchas cosas. Pero como a las 9:30 fue que recibí mi llamada y ya yo tenía todo listo. Tienen que saber que yo tenía todo listo para eso. Eso fue Dios. Porque yo siempre le cuento a mis compañeros que yo tenía todo preparado. Yo siempre tenía 2 pijamas nuevas, yo tenía media nueva, yo tenía una Ziploc con todas mis cosas porque yo confiaba en que la lista iba a seguir avanzando y que yo me iba a lograr trasplantar. Y ese fue un momento mágico realmente, una bendición. De verdad que yo te lo digo con toda honestidad, iba a hacer una pregunta pero no pude. Me impactó tanto la historia que a pesar de tener experiencia en trasplante, yo soy muy sensible y no lo niego y lo expreso cuando
se me salen las lágrimas y bueno, la boto, y eso es normal, somos seres humanos con mucha sensibilidad. Y más con este tema, que es un tema que yo he tomado la decisión de hacer lo que tenga que hacer de manera individual, pero gracias a Dios que tenemos un equipo donde tenemos como jefa a la doctora Carolina, que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de llevar conciencia a la población de este tema tan álgido, tan difícil que se nos ha puesto hoy en día por lo que hablamos de la desinformación, que creo que se debe tomar en cuenta esta parte. No sé qué hacer, pero debemos trabajar en contra de la desinformación. Casi todas las preguntas que yo tenía aquí, pues Karina las respondió, pero yo quiero hacerle una pregunta con relación a lo que es la comunicación, y estoy convencido de que la interacción, la comunicación es básica en todo tipo de relaciones, ya sea médica, ya sea de amigos, ya sea de pareja. La comunicación es la base de todo, y la mayoría de los conflictos en el mundo vienen por falta de comunicación. Entonces, mi pregunta es, Karina, ¿tú crees que recibiste la suficiente información? Esto es un caso muy especial y voy a hacer casi un paréntesis de una paciente joven y ha sido trasplantada 2 veces. Y ella lo expresa con la facilidad que todos ustedes han escuchado. Su madre primero le donó un riñón que le falló. Ella dio una explicación muy clara de la enfermedad que llevó a ese fallo, y luego de eso duró casi una década en diálisis. Y recibió un segundo trasplante de un donante cadavérico. ¿Crees tú que hay una buena información a los pacientes que van a trasplante renal? Pues por medio de los doctores sí. Por medio de los doctores sí. Porque todos los eventos que yo tuve, siempre cuando se descubrieron las enfermedades, lo primero que me ponía el doctor en la mesa en ese momento era el trasplante. Esa era la mejor opción. La diálisis siempre va a ser un tratamiento para mantenerte hasta que tú llegues al trasplante. La idea es que tú tengas una mejor vida, que tú puedas estar bien, seguir compartiendo con tu familia, y el trasplante es lo que te ayuda a eso. ¿Qué mensaje le daría a ese número tan impactante? Como dijo la doctora Carolina, 6,000 personas en República Dominicana están en diálisis. Así es. Es alarmante. Sí. Es alarmante. Sí, sí. Donde a diario aquí se pierden órganos. Se pierden órganos. ¿Por qué? Bueno. Tenemos una alta negativa familiar. Exacto. Entonces tenemos que trabajar en esa parte. ¿Qué mensaje le daría, Karina, a todos, a esos miles de pacientes multiplicados por no se sabe cuánto, porque tienen toda la familia, los hijos, los primos, los amigos alrededor, que están en diálisis hoy en día? ¿Qué mensaje le daría? Le diría que busquen información, que se informen sobre cuáles opciones ellos tienen, que está el trasplante para cambiar de vida. A veces también la gente que nos rodea nos dicen, ay, tú te vas a hacer tal cosa o puede pasar tal cosa, y así mismo que no creen que eso pueda suceder, pero que se informen, que busquen un poco más de información, que el trasplante sí se puede hacer, sobre todo que en el país ya lo cubre un 100% la seguridad social, los seguros. El que tenga su seguro médico sabe que puede contar con que le van a cubrir su trasplante así al 100%. Que no descansen, que sigan en la lucha, que se mantengan en su tratamiento, claro, no se lleven de las personas que a veces le dicen que tómate esa botella que te va a mejorar. Eso no lo va a mejorar. Lo va a mejorar el trasplante en nuestro caso. Así que yo los incitaría a eso. Bueno, importante decir que la diálisis no la podemos ver como algo negativo. Salva vidas la diálisis también. Y es un puente para llevar al paciente en las mejores condiciones para un trasplante. Que la población se informe. Ahora hay mala comunicación y mala información, pero también usted tiene la posibilidad de buscar buena información. O sea, ahora lo que son los celulares también te pueden dar información real, pero que se acerquen también a los médicos que trabajan trasplante. Exacto. Pueden informarse, que se acerquen a las instituciones que tienen que ver con esto,
el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Trasplante. Hay información, lo que sí es que hay que buscarla, ponerse en marcha. Y para los pacientes no pensar que ya porque caí en diálisis no tengo oportunidad, siempre hay una luz en el camino. Así que para adelante los pacientes, debemos de mejorar los pacientes que están en terapia renal sustitutiva. De 6,000 pacientes, hay que ver cómo esos pacientes se pueden inscribir en la lista de espera, o si hay algún familiar que quiera también donar de donante vivo, hay opciones. Solo investigue y trate de seguir adelante. Bueno, pues que los tabúes y las malas informaciones no nos roben la oportunidad de dar vida. Infórmese con su médico de cabecera, infórmese con su nefrólogo, infórmese con su especialista en trasplante. Que la República Dominicana y el mundo comprenda que siempre hay una oportunidad. Siga en sintonía con nuestro podcast de Hombre a Hombre.